Una pareja de nuestra iglesia que son líderes, ellos son líderes en nuestra iglesia, lideran célula, también lideran el ministerio como de artes, a ellos les corre por las venas todo esto de las artes, el teatro. Vale, sí. Bueno, mi mami y mi papi me tuvieron a mí, ellos ya siendo grandes, mi mami tenía 40, mi papi 45. Entonces, digamos que tuve como que, bueno, siempre lo digo, como pienso que mis papás se fueron más pronto de lo que normalmente sería el promedio de los papás de uno. Mi papi tuvo un problema pulmonar bien fuerte y murió en el 2019. Y luego de eso, mi mami venía de tiempo atrás con un cáncer de seno maxilar derecho, que luego desembocó como consecuencia también de las radioterapias en que su hueso desapareciera. Obviamente fue un proceso muy muy duro, donde pues yo siempre le oraba a Dios, yo no quiero que mis papás sufran, yo no quiero que mis papás, que si es tu voluntad llevártelos, pues que te los lleves, pero que no sufran. Y hablábamos con mi esposa que a veces ocurre que sucede lo contrario a lo que uno ora. Y digamos que siempre estaba uno siempre está muy acostumbrado a creer por un milagro. Se dice, cree por tu milagro, ten fe en el milagro. Pero en todo este tiempo, pues, algo que Dios me enseñó mucho, porque digamos que humanamente, tal vez el milagro nunca ocurrió. Pero algo que Dios me enseñó es que más que nosotros creer por un milagro o tener fe en un milagro, lo que tenemos que tener es fe en Dios, en el Dios de los milagros. Porque hay momentos en donde ocurre que le pedimos por algo y el milagro no ocurre, o ocurre lo contrario a lo que estábamos orando. Entonces, si nuestra expectativa está solamente en el milagro, que fue un poco lo que le pasó a las multitudes, que las multitudes estaban muy pendientes de la multiplicación, de la sanidad, del milagro de Jesús, pero realmente muy pocos estaban atentos de la cruz, de lo que era Jesús mismo. Entonces fue un proceso en el que Dios nos llevó como familia a poner nuestra mirada en lo que era Él, y eso fue lo que nos sostuvo. Porque pues no había como razón humana, si nosotros lo mirábamos humanamente era pues desgarrador ver a mi mamá sufriendo así, ver que no había una respuesta clara de parte de Dios. Entonces nos llevó mucho como familia a mirarlo a Él y no pues necesariamente un milagro. ¿Cómo fue esa estadía en Bogotá, Dani? Esa situación. Durísimo. Yo me acuerdo que mi mami tenía programada una cirugía que era una cirugía reconstructiva, y recuerdo que los exámenes previos allá en Bogotá, pasábamos por ese pabellón, el pabellón central del Hospital de San José, y veíamos a las personas hospitalizadas y sus familiares ahí. Me acuerdo que mi mamá decía, Dios mío, guárdanos de esto. Y unos meses después estábamos ahí exactamente en esa misma situación. Entonces era muy duro porque, como dices tú, pues mi mami hospitalizada, le hicieron 5 cirugías en ese tiempo, mi esposita sola acá con los 2 niños, yo efectivamente pues durmiendo a veces en el piso, a veces en una silla, pues solo, completamente solo allá en Bogotá. Fue un proceso muy, muy, muy difícil, pero también pues de ver también la mano sobrenatural de Dios a través de personas. Muchas de esas personas están acá. Una persona, una consierva amiga de nosotros, me prestaba su apartamento para que yo fuera y lavara la ropa, descansara una vez por semana. Justo en ese momento me quedé sin contrato donde estoy trabajando, entonces pues estaba sin dinero, los gastos corrían, y a veces me sentaba a hablar con familiares de otros pacientes allá en el hospital. Conversábamos, bueno, ¿usted por qué está acá? Su familiar, y terminamos de hablar. Esa persona se levantaba, varias veces pasó, se levantaba, sacaba un billete de 50,000, de 20,000, y pues me daba, que era lo que usaba. Personas de acá también nos enviaban dinero. Dios nos quitó todo en lo que normalmente estábamos firmes,
y vimos a Dios sosteniéndonos, y era lo único que nos sostenía, eran las manos de Dios, a través de personas que están acá también, por Wow, supuesto. qué lindo. Más o menos cuando tengo las 12 semanas a uno le hacen una ecografía se llama ecografía de tamizaje. Entonces es una ecografía donde quieren como ver cómo está el bebé y demás. Y ese día, eso fue el 23 de diciembre exactamente, ese día antes de la ecografía recuerdo mucho que no podía dormir, me levanté más o menos a las 3 de la mañana, entonces estaba terminando un libro y tenía una necesidad de terminarlo. Me acuerdo que el libro cierra diciendo el versículo de Romanos 8 que dice que todas las cosas, que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces me acuerdo que yo la leí y como normal, uno, amén, sí, Señor, y terminé el libro. Y me alisté, bueno, el día normal, y más o menos en la mañana tenía la ecografía, y cuando me están haciendo la ecografía, el doctor empieza a hacer como caras y yo, bueno, ¿qué estará pasando? Porque empieza a hacer como caras. Entonces mi mente humana empieza a decir, no importa lo que sea, lo vamos a superar. O sea, de una empiezo a pensar eso. Entonces él sigue haciendo más caras y yo empiezo a pensar en diferentes cosas que conozco, también por mi profesión. Entonces digo, no importa, todo es superable mientras hay vida y esperanza. Y me repito una y otra vez esas cosas. Entonces ya cuando él termina, él me dice, su hijo tiene una enfermedad incompatible con la vida. O sea, cuando él me dice, no hay posibilidad de vida, yo me quedo, o sea, digo, acabo de decir como mientras hay vida y esperanza, pero me acaba de decir esto. Entonces como que es un choque muy fuerte emocionalmente para mí. Y bueno, yo estaba sola porque mi esposo estaba con los niños, así que voy al carro, y cuando entro al carro empiezo a orar. Y Dios me trae a la mente el versículo que había leído en la madrugada de Romanos 8, que me dice, él me recuerda como, recuerda lo que te dije esta mañana, a los que aman a Cristo todo les ayuda bien. Entonces yo, bueno, Señor, está bien. Me encuentro con uno de los ginecólogos que me ha estado atendiendo y él ve lo que me acaban de decir y me dice, no, eso es mejor que abortes, es mejor que interrumpas el embarazo, tú tienes una enfermedad contigo. No, o sea, no hay posibilidad de vida, aborta. Mientras él me está diciendo eso, pues yo estoy súper mal y el otro médico está escuchando ahí como de lejitos. Entonces cuando él ve que el ginecólogo se aleja, él se nos acerca con mi esposo y nos mira, se nos acerca hartísimo y nos coge y nos mira a los ojos y nos dice, no se sientan presionados, ustedes pueden seguir con su embarazo. Yo voy a estar aquí con ustedes, yo estoy aquí con ustedes, pero yo no sentía que me lo decía el médico, yo sabía que era Dios. Realmente estamos a la espera de lo que el Señor tenga a bien hacer, y pues eso ha sido, o sea, humanamente, esperando cada día en Él. No, la incertidumbre es desconocimiento más temor. La esperanza es desconocimiento porque no tenemos claro el panorama, pero es desconocimiento más fe. Es saber que independientemente de lo que pase, pues Dios tiene el control. Independientemente del resultado final, ya hay un resultado final más grande, y es que Jesús venció la muerte. Es que aún la situación más oscura, más horrible, porque lo vimos con mi mamá, aún la situación más desesperanzadora, Dios la puede transformar en algo bueno. Aún en el día más oscuro, el sábado más oscuro, que era el sábado después de la muerte de Jesús, que era zozobra, que era incertidumbre, que era desilusión, luego después de eso, pues la tumba está vacía. Entonces eso ha sido algo que Dios nos ha hablado mucho: cambien la incertidumbre por esperanza. El hecho de uno poder tener una relación con Dios le ayuda a sobrellevar estas situaciones y de no ser muy laxo, digámoslo así, en cuanto a lo que es la lectura de la palabra y la oración. Y puede sonar algo muy básico, pero es lo más necesario. Porque si uno no tiene una relación con Dios, creo que estos momentos se pueden convertir en algo que lo destruye a uno por completo.
o lo aleja. Y algo que yo he aprendido es que estas situaciones difíciles Dios las usa para santificarnos. Y es lo que hemos visto de pasar por el fuego, como dice la Biblia, cómo eso lo purifica a uno, cómo lo lleva a uno a exponer, a revelar tantas cosas que hay en el corazón de uno que a veces uno desconoce, tantas cosas que uno necesita llevar a la cruz una y otra vez, una y otra vez. Entonces ha sido para mí, como decir, la necesidad de uno, por ejemplo, venir a la iglesia un domingo, parece, no, es que eso es religioso o algo así, pero uno no se imagina todo lo que uno usa en esos momentos difíciles, fue todo lo que aprendió antes, cuando estaba todo bien, cuando estaba el proceso normal. Es cuando viene a tu mente esa palabra de Dios me dijo esto un día, Dios me habló esto otro día. Y la oportunidad tan preciosa que ha sido para nosotros conocer una cara distinta de Dios, una revelación diferente de Dios. Para mí ha sido encontrarme con lo que decía mi esposo también, de aprender a amar la voluntad de Dios, aun cuando no sea como yo quiera. Yo siempre dudaba, aún como decía el pastor Leito, aún a pesar de ser cristiano, de ser líder, de orar todos los días, dudaba, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite como todas estas cosas? Y yo sé que muchas veces nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué no responde de tal manera? Pero algo que nosotros hemos aprendido con todo este proceso es que Dios nos ha llevado al desierto, y es en el desierto en donde más conocemos la bondad de Dios. Y definitivamente, vuelvo y repito lo que decía antes, Dios puede transformar la situación más horrible, más oscura, porque Dios es bueno. Y la bondad de Dios es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier crisis. La bondad de Dios es más grande que nuestros mismos pecados, que nuestras mismas fallas. Dios es bueno, y el deseo de Él es que nosotros cada día podamos conocer esa bondad de Él.